el tema de la crisis ambiental y particularmente el tema del cambio climático siempre ha despertado, siempre se ha movido dentro de un discurso, dentro de una ideología, dentro de una forma también incluso de conformar conductas, que es la del discurso del miedo, el discurso de la tragedia, de lo trágico. Se habla constantemente en los medios de los problemas del cambio climático, de los problemas del calentamiento de la Tierra, que por supuesto es un problema real, son problemas reales los problemas ambientales, pero metido dentro de discursos apocalípticos, discursos del fin del mundo. Todo un discurso milenarista se moviliza para provocar no solo conciencia, para provocar temor, para provocar miedo, lo cual lleva regularmente a la inacción. Ese también es un fin político de esta movilización discursiva de los discursos del fin del mundo en torno al cambio climático. Y ciertamente, digamos, el panorama que tenemos ante nosotros, esto que se nos presenta en el año 2024, este futuro cercano que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, es una situación preocupante. Es una situación preocupante que vuelve a retomar el discurso apocalíptico. Y de alguna manera por eso hemos llamado a esta charla el año 2024 en la ruta del colapso climático. Y no es porque considere yo que vayamos a entrar o que vaya a acontecer en el 2024 un colapso climático, pero sí es preocupante la situación, el escenario que se nos presenta. Y esto tiene que ver porque el año anterior, el 2023, que al final del año tuvo lugar la cumbre de Dubái, la COP28, en donde los líderes del mundo se reunieron con la supuesta intención de llegar a acuerdos, de encontrar los arreglos, las estrategias para lograr la estabilización del clima planetario de tal manera que no rebase el 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, y lo cual el resultado de esta cumbre climática fue un verdadero fracaso, aunque disfrazado con un cierto éxito. Y fue un fracaso porque en realidad las compañías petroleras, los consorcios petroleros, y no nada más los petroleros, sino toda la economía mundial que comanda este mundo, que comanda la economía y la política y la sociedad mundial, finalmente lograron un acuerdo que fue muy condescendiente, que consistió en firmar algo que se llamó así como ir alejándose de los combustibles fósiles, cuando de lo que se trataba era de llegar a un acuerdo para eliminar los combustibles fósiles. No había otra manera, de acuerdo a los expertos, no hay otra manera de enfrentar el cambio climático y de estabilizar el clima que eliminando los combustibles fósiles, dejando bajo tierra el petróleo y el carbón. Pero el 2023, y eso es lo que preocupa, para el 2024 y para los años subsiguientes, se batieron muchos récords. Es el año más caliente de los que se tenga registro en la historia humana, desde principios del siglo XIX, sobre todo, que es cuando arranca la revolución industrial. En el 2023, el clima promedio del planeta alcanzó el 1.48 Celsius por encima de los niveles preindustriales. Pero no solamente eso. Esto superó al 2016, que había sido el año más caluroso hasta su momento, en 0.17 Celsius superior en el 2023. Pero el año pasado, además de eso, todos los días del año, el clima planetario alcanzó un promedio de 1 grado Celsius por encima de estos niveles preindustriales. Y la mitad de los días del año
alcanzó 1.5 Celsius por encima también de los niveles preindustriales. 2 días registró 2 grados Celsius, lo cual para los expertos es una señal muy poderosa de que algo anda mal en el mundo. Y por supuesto que los expertos dicen, bueno, tampoco nos alarmemos tanto, el problema no es únicamente pasar en una ocasión el 1.5 Celsius, sino cuando podemos hablar ya de una verdadera catástrofe es cuando muchos años consecutivos se rebase ese umbral. Pero el año 2023 fue un año muy caluroso, de ondas de calor muy poderosas, de incendios. Y también fue un año en donde se extrajo mucho petróleo y se consumió mucho petróleo. Fue un año, por ejemplo, de grandes incendios en el mundo, pero solamente en Canadá. Los incendios provocados por este calentamiento del planeta pues hicieron que las emisiones de carbono aumentaran un 30%. Eso es la magnitud del problema. El año 2023 también fue un año muy afectado por el Niño, el fenómeno del Niño, pero además no cualquier niño, un niño muy poderoso. Esto nos hace pensar, por una parte, que el 2024 no solamente va a seguir este camino de creciente calentamiento planetario, sino va a ser mayor. Todos los pronósticos, todos absolutamente señalan que el fenómeno del Niño va a ser más fuerte. Señalan también que se alcanzarán niveles muy superiores al pasado. James Hansen, el antiguo científico de la NASA, que fue uno de los primeros en advertir sobre el cambio climático en su comparecencia en el Congreso de Estados Unidos en el 88, señala que el 2024 llegaremos a 1.7 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, lo cual es preocupante. Y Hansen sabe lo que dice y menciona entre las causas de que esto vaya a ocurrir así, el hecho de que se sigue extrayendo petróleo, se siguen alcanzando cifras inmensas en cuanto a la extracción y consumo del petróleo, sigue el derretimiento de los hielos y también algo que le preocupa a Hansen, y es el hecho de que la brecha entre la energía solar que llega a la Tierra y es absorbida y la que es rechazada hacia el espacio exterior cada vez aumenta más. Es preocupante. Y en medio de esto tenemos las guerras, la guerra de Ucrania y Rusia ha emitido carbono equivalente a lo que emite Bélgica en un año. Las 25,000 toneladas de bombas, de municiones que se han lanzado sobre Gaza producen emisiones equivalentes a 5,000 vehículos de pasajeros. La industria militar y la actividad militar en el mundo, cosa que no se dice, que no se menciona en los medios, es responsable de 5.5% de las emisiones globales. Y pasemos ahora a ver qué va a pasar, qué ha pasado con las reuniones internacionales, con las cumbres climáticas, qué ha pasado con el planeta mismo en relación con estas cumbres. 30 años de cumbres climáticas, 30 años en donde se han logrado acuerdos. El protocolo de Kioto, que se aprobó en 2005, era obligatorio, no disminuyó las emisiones. Ningún país disminuyó, solamente Estados Unidos disminuyó en el sector eléctrico un poco sus emisiones. Pero Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto. En Copenhague, en el 2009, se acordó este umbral del 2 grados Celsius, de no superar el 2 grados Celsius, cosa que no ha ocurrido lo contrario. Y el Acuerdo de París, que fue un acuerdo voluntario,
Lo firmaron casi todos los países, a diferencia del protocolo de Kioto, que lo firmaron unos cuantos países. El Acuerdo de París lo firmaron casi todos los países del mundo. Era voluntario. Se podía ofrecer lo que se quisiera, al cabo que nadie iba a obligar a nadie a cumplir nada. Y en los hechos, el Acuerdo de París no se ha cumplido, las metas no se han cumplido, las emisiones han aumentado, el clima planetario es más caliente que en el 2015, cuando se firmó el acuerdo, y el reciente acuerdo que se logró en Dubái, verdaderamente no tiene ningún futuro. Nadie le da ningún futuro. Los expertos no creen en ese acuerdo. Son discursos, son palabras, no hay metas, no hay plazos. Alejarse paulatinamente de los combustibles fósiles es una frase abstracta que no dice nada. Circulan en el ambiente algunas propuestas, algunas interpretaciones de lo que es el problema climático, algunas soluciones. Lo cierto es que estas propuestas, estas interpretaciones que han salido en las últimas semanas, una, por ejemplo, de un señor Merz, que dice que hay un problema en el mundo que tiene que ver con una crisis del comportamiento humano, una crisis que tiene que ver con el sobreconsumo de cosas, sobre todo el sobreconsumo de materias primas, el sobreconsumo, pues, de naturaleza, y que en realidad, más que atacar las emisiones, hay que atacar la demanda de materiales, señala él. Supone que hay un exceso en el consumo de naturaleza, que hay un exceso en la producción de residuos, y también retoma el viejo discurso de los excesos poblacionales. Entonces supone que remediando, componiendo esos excesos, utilizando, digamos, las técnicas persuasivas para generar conciencia, el mundo puede cambiar su actitud y consumir de distinta manera. Y otro autor que hace poco publicó en el Guardian, hace una semana o menos, un artículo en el que dice que es más barato tomar medidas para evitar el colapso planetario que tomar medidas para salvar al planeta. Y recurre al tema de la tecnología, que no ha sido suficientemente utilizada para el beneficio del planeta. Todas estas interpretaciones no tocan el fondo del problema, no quieren tocar el fondo del problema. Y el fondo del problema es esa malsana relación que mantiene la sociedad moderna industrial capitalista con la naturaleza humana y con la naturaleza no humana. ¿Cómo no va a ser un problema someter la naturaleza, los recursos de la naturaleza y la fuerza de trabajo a la demanda del mercado? La demanda del mercado es infinita, la naturaleza es finita, se contrapone, digamos, se repone en relación de manera patológica una necesidad infinita del mercado, de la economía y de la rentabilidad económica con una naturaleza que tiene recursos limitados. Poner al servicio a la naturaleza y a la fuerza de trabajo al servicio de la rentabilidad de la mercancía y de la ganancia, pues equivale precisamente a provocar la devastación del mundo natural y equivale precisamente también a provocar la crisis climática que estamos viviendo actualmente. En Estados Unidos hay preocupación también, y hay preocupación, es una preocupación por el tema ambiental y también por el tema de la democracia y por el tema del futuro de la civilización occidental, con la posible llegada del expresidente Trump de nuevo a la presidencia, y el candidato demócrata, que es otra vez el presidente Biden, es visto por algunos como alguien que retomó la agenda ambiental de Estados Unidos. Y la retomó en el sentido de que volvió a ingresar
a reingresar a Estados Unidos al Acuerdo de París, cosa que el presidente Trump había sacado a Estados Unidos, lo cual tampoco tuvo ningún efecto, porque las normas de la Convención Marco y del Acuerdo de París señalan que ningún país se puede retirar así nada más. O sea, tiene que anunciar su retiro y este se efectúa 4 años después. Pero 4 años después de que lo retiró el presidente Trump, llegó el presidente Biden y lo volvió a incorporar. O sea, no tuvo ningún efecto en términos de las negociaciones internacionales. Tuvo efectos en términos internos para Estados Unidos, porque hubo un cambio tremendo en la política energética, se echó atrás mucha de la legislación que el presidente Obama de manera progresista había impulsado y había establecido en Estados Unidos. El presidente Biden, cuando llegó al poder en Estados Unidos, ya desde abril de 2021 convocó a una minicumbre internacional y planteó una política ecologista para Estados Unidos. Planteó una especie de economía verde, una especie de capitalismo verde, en donde se trataba de que Estados Unidos recuperara el control, no nada más de las negociaciones climáticas, sino el control de la economía mundial. En realidad a Estados Unidos le conviene una economía verde, contrariamente a la economía que propone el expresidente Trump. A Estados Unidos le conviene una economía verde. Pero esto no significa que se vaya a traducir en un cambio estructural en las relaciones, digamos, de la economía, de la industria, de la sociedad moderna con la naturaleza. No va a cambiar. Lo que son arreglos para renovar la economía, para vitalizar la economía, para generar empleos, la economía verde, creación de infraestructura para energía renovable. Lo que se quiere rescatar es la economía, no a la naturaleza. Por eso los acuerdos internacionales fallan, no tienen futuro. No hay, digamos, ningún apocalipsis que se venga, que esté ante nosotros en el futuro, o en el mediano o corto plazo, para amenazarnos. No hay ningún fin del mundo provocado por la crisis climática. El verdadero apocalipsis, el verdadero colapso, es el que sufre la gente, la mayoría de la gente, los que producen la riqueza de la que se apropia el 1% de los más ricos del mundo. Es ese mundo precario, esa vida precaria, ese aumento de la pobreza, de la vulnerabilidad. Ese es, digamos, el verdadero apocalipsis. Es el mantenimiento de un estado de precariedad de la naturaleza, de la humana y de la no humana, para que los negocios prosperen. Pero es una relación patológica, la de este mundo industrial capitalista moderno con la naturaleza, porque destruye lo que le da vida, porque destruye a la naturaleza humana, la fuerza de trabajo, y a la naturaleza no humana, que son la fuente de toda riqueza. A lo mejor nos estamos aproximando ciertamente, como dice gran parte del discurso ambiental respecto al cambio climático, nos estamos aproximando a una etapa en la que ya no se va a poder hacer gran cosa. A lo mejor ya estamos en esa etapa. Por lo pronto, lo único que queda al mundo es recuperar la esperanza, es recuperar la utopía y pensar que un mundo mejor es posible, y empujar, manifestarse, expresar inconformidad, generar conciencia de que las cosas no están bien. Como diría Hamlet, algo está podrido en Dinamarca. Esperemos, pues, que las cosas mejoren con un resurgimiento de la conciencia mundial.